Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta revisión clínica sobre el abordaje y tratamiento de la hipernatremia. O sea, ese momento en el que, literal, nos toca ponernos la gabardina de detectives médicos para resolver un rompecabezas fisiológico que es crítico para nuestros pacientes. Vamos a darle. Para que no nos perdamos, esta es nuestra ruta de hoy. Vamos a pasar por la fisiopatología y esos conceptos clave, luego las defensas del cuerpo y la clínica, para después meternos de lleno en el algoritmo diagnóstico, el famosísimo cálculo del déficit hídrico, las metas seguras de tratamiento y cerramos con unas perlas clínicas que de verdad son oro puro. Empecemos con la primera parte, fisiopatología y conceptos clave. Básicamente, el problema central, que casi siempre es, el déficit de agua. A ver, imagínense esto. ¿Qué le pasa exactamente al cerebro humano cuando el cuerpo pierde agua libre pero deja el sodio ahí atrapado? Piénsenlo como una amenaza fisiológica inmediata. El cerebro actúa, literalmente, como una esponja que se queda al sol. Pierde su humedad y se encoge. Y eso, obvio, es súper peligroso. Entonces vayamos a la definición dura. La hipernatremia es en esencia un estado de hipertonicidad absoluta. Estamos hablando de un sodio sérico por encima de los 145 miliequivalentes por litro. Y ojo acá, esto siempre implica una hiperosmolaridad efectiva. Como el sodio se concentra afuera, pues jala el agua desde el interior de las células y provoca esa temida deshidratación celular de la que hablábamos. Pasemos a la sección 2, defensas y manifestaciones clínicas, o, como me gusta llamarlo, los sospechosos y los mecanismos de protección del cuerpo. Afortunadamente, nuestro cuerpo no se queda de brazos cruzados. Tenemos dos escudos principales. El primero es la sed, un mecanismo poderosísimo que se activa en centros cerebrales muy específicos, como el OVLT y el órgano subfornical, cuando detectan hiperosmolaridad o hipovolemia. El segundo escudo es la vasopresina, que básicamente va y le da la orden a los riñones de reabsorber agua a como dé lugar, insertando acuaporinas tipo 2 en el túbulo colector. ¡Es brillante! Pero, ¿por qué fallan las defensas? Bueno, en la inmensa mayoría de los casos, la culpa la tiene una pérdida de agua libre que simplemente no se ha repuesto. O sea, hablamos de sudoración excesiva, fiebre, quemaduras, diarreas osmóticas, uso de diuréticos o una diabetes insípida. Por otro lado, ganar sodio de forma directa es rarísimo. Casi siempre es culpa nuestra, ¿no? Ya saben, por iatrogenia con soluciones salinas hipertónicas o bicarbonato o alguna ingesta masiva de sal. Pero lo principal es pérdida de agua. Vámonos a la sección 3, el algoritmo de abordaje diagnóstico. Aquí es donde empieza la verdadera investigación. Y fíjense en esto, es un mapa clínico espectacular. Nos guía paso a pasito, desde que el laboratorio nos lanza el nivel de sodio alto hasta evaluar cómo está el volumen del paciente. ¿Está hipovolémico, evolémico o hipervolémico? Este análisis sistemático es absolutamente indispensable. Para no perdernos en la investigación, tenemos estas 4 fases súper estrictas. 1. Confirmar que es una hipernatremia real, con el sodio mayor a 145. 2. Evaluar el estado de volumen clínico, como decíamos. 3. Revisar la osmolaridad urinaria. Y 4. Si el contexto cuadra, determinar qué tipo de diabetes insípida es usando desmopresina. O sea, es el método exacto para saber por dónde se nos está fugando líquido. Justo aquí, la osmolaridad urinaria es nuestra pista estrella. Si ven más de 800 miliosmoles por kilo, bingo, tienen un riñón sano, chambeando al máximo para conservar agua frente a pérdidas extrarrenales. Pero, si está por debajo de 300, aguas, porque ese riñón es incapaz de concentrar la orina, y eso es el sello clásico de la diabetes insípida. Sección 4. El cálculo del déficit hídrico, o las matemáticas del rescate, si quieren verlo así. Esta formulita de aquí es la piedra angular de nuestro tratamiento. Déficit de agua es igual a agua corporal total multiplicado por, abrimos paréntesis, el sodio actual entre 140 menos 1. Con estas matemáticas sacamos el volumen exacto, la cantidad precisa de agua libre que necesitamos meterle al paciente para rehidratar esas células. Pero ojo, mucho ojo, el agua corporal total no es una talla única. Tienen que ajustar las constantes a la realidad de su paciente. Usamos el 0.6 por el peso en hombres, el 0.5 en mujeres y valores más bajitos en adultos mayores. Si no ajustamos esto bien, nuestro cálculo va a estar mal desde el principio y la verdad es que no queremos eso. Llegamos a la sección 5, el tratamiento y las metas seguras. Aquí es donde aplicamos la regla de prioridad. Este esquema nos organiza todo el enfoque terapéutico dependiendo de la causa de fondo. Nos dice claramente cuándo toca dar agüita por vía oral, cuándo meter dextrosa al 5% o cuándo usar una solución salina al 0.45%. Todo esto basándonos en cómo está la hemodinamia, la orina y las pérdidas que sigan activas. Ahora, hay una regla de oro inquebrantable que no se nos puede olvidar. Escuchen bien.
Si el paciente tiene un choque hipovolémico grave, la prioridad es restaurar la perfusión con solución salina isotónica al 0.9%. Punto. Las células no van a aprovechar el agua libre si de entrada no hay presión arterial para que les llegue la sangre. Primero la vida y la perfusión, luego el sodio. Y una vez que la hemodinamia está estable, hay que vigilar muchísimo el velocímetro. Si la hipernatremia es crónica, o sea, tiene más de 48 horas, tenemos un límite súper estricto. No bajar el sodio más de 10 a 12 miliequivalentes por día. Básicamente medio miliequivalente por hora. ¿Por qué? Porque el cerebro ya creó osmoles para protegerse, y si le bajan el sodio de golpe, van a provocar un edema cerebral que puede ser fatal. En cambio, si es algo súper agudo, de menos de 24 a 48 horas, ahí sí podemos corregir un poquito más rápido, entre 1 y 2 miliequivalentes por hora inicialmente, si hay síntomas severos. Cerramos con la sección 6, perlas clínicas del manejo, cosas que no pueden olvidar. Les dejo estas perlas clínicas para que se las lleven a casa. Primero, la hipernatremia casi nunca, de verdad casi nunca, pasa si el paciente tiene la sed intacta y puede tomar agua libremente. Segundo, orina muy diluida con sodio alto grita diabetes insípida. Tercero, hipovolemia grave se maneja con isotónica primero, siempre. Y por último, corregir muy rápido nos lleva directo al edema cerebral. Respetar el cerebro del paciente lo es todo. Y bueno, los dejo con esto para que le den una vuelta. Sabiendo que la hipernatremia en las terapias intensivas muchísimas veces es iatrogénica o simplemente porque el paciente no tiene acceso libre al agua, ¿qué nos dice esto sobre nuestros protocolos hospitalarios de rutina? O sea, ¿no será que a veces estamos provocando sin querer las mismas emergencias que luego corremos a intentar salvar? Está para pensarse, ¿no? Doctora Claudia Villegas Peredo,